12:30 en Punto Noticias, segunda emisión. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre desde 1948, en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y para hablar de este aniversario, saludamos vía telefónica al defensor del pueblo, Freddy Carrión. Doctor Carrión, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le saluda Licenia Espinel. ¿Cómo nos encuentra como país este aniversario del Día de los Derechos Humanos? Bienvenido, le escuchamos. Buenas tardes, Licenia. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, los derechos humanos, justamente el 10 de diciembre estamos festejando, conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos, y eso indudablemente nos lleva a reflexionar sobre lo que está haciendo el país en materia de derechos humanos, cuál es la política que tenemos implementada como política de Estado para garantizar los derechos humanos de todas y de todos. Y sobre la base de eso creo que es importante destacar que en términos generales, cuando hablamos de derechos humanos hablamos de que el gobierno se mantiene en deuda, hay una regresividad en derechos humanos, en garantía de los derechos humanos, que indudablemente eso está condicionando la calidad de vida, y algo que para el tema de los derechos de las personas es fundamental y que es un concepto básico de todo esto de la teoría de los derechos humanos, que se llama la dignidad. Cuando hablamos de la dignidad del ser humano, está enfocada obviamente en que podamos gozar y tener los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que podamos desarrollar nuestro proyecto de vida en función de la protección que desde el parte del Estado y de las instituciones públicas entreguen a cada uno de los ciudadanos, y de esa manera gocemos o tengamos medios y espacios libres de violencia, espacios en paz, espacios de paz, y sobre todo espacios que nos permitan desarrollar cada uno de nuestros proyectos individuales como seres humanos. Doctor Carrión, ¿qué derechos humanos se han visto más afectados o han retrocedido más en nuestro país, sobre todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo? ¿Cuáles han sido esos derechos que usted, como organización, como representante de organismos de derechos humanos, ha podido ver que ha habido un retroceso? Durante la pandemia del COVID-19, la situación del país ha sido muy crítica. La pandemia estuvo precedida por la situación económica, por esta crisis económica por la que estamos atravesando, y hemos visto que a nivel, por ejemplo, de los derechos de salud, los derechos de educación, el derecho al empleo, se han encontrado profundamente vulnerados o violentados de parte del Estado. Los miles de trabajadores desempleados, desvinculados del sector público, del sector privado, sin indemnizaciones, sin ningún tipo de liquidación, indudablemente que ha expuesto la situación de fragilidad de los trabajadores como tales. En el caso de los derechos de la educación, ha sido muy crítica la situación del acceso a las tecnologías y sobre todo a la cobertura al Internet. Como usted conoce, en estos momentos una persona, un niño, niña, adolescente, una persona, un estudiante universitario que no pueda tener acceso a la conectividad a Internet, prácticamente estaría excluido del sistema educativo. Y eso hemos visto cuando miles de jóvenes, miles de niños, niñas y adolescentes han desertado del sistema escolar, simple y llanamente porque o no se dispone del equipo o no se dispone de la cobertura, y eso ha condicionado la situación de los derechos humanos, específicamente en educación. En el tema de salud, la pandemia desnudó la profunda inequidad social en la que se encuentra el Ecuador. Esta desigualdad social expuesta o manifestada a su máxima expresión cuando las personas de escasos recursos económicos, las personas más vulnerables, han quedado al margen del sistema de salud, y eso lo hemos visto en aquellas personas que han fallecido, hemos visto en aquellas personas que no han podido tener acceso a la salud, a un centro de salud para garantizar su derecho, y obviamente eso ha repercutido en la calidad de vida, en la expectativa inclusive de vida de ciertas personas. Eso sumado al tema de las instituciones del sistema financiero y a estos cobros completamente ilegales y abusivos que se dieron, que inclusive ha sido reconocido por las autoridades de control cuando han manifestado de que efectivamente muchos bancos cobraron ilegalmente por multas, recargos, por gastos de comisión, etcétera, y eso indudablemente ha generado una situación que a nivel general, si hacemos un balance de los derechos humanos, determinamos que efectivamente la situación es sumamente pésima, preocupante, y sobre todo que se genera una regresividad en derechos humanos. Doctor Carrión, usted fue reconocido, homenajeado por el Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos de la Asamblea Nacional por su
permanente labor de defensa de los derechos en el marco de esta pandemia y también en las protestas de octubre del año pasado. Sin embargo, yo le quisiera preguntar si la presión política, si las amenazas hacia su persona, hacia la entidad que usted dirige, por la labor que usted ha desempeñado, ¿han cesado o continúan? ¿Cómo está su situación? Bueno, la situación de los defensores de derechos humanos, yo lo diría en términos generales, siempre ha sido difícil, crítica, porque de parte del Estado, de parte del poder, para decirlo de una u otra forma, se ha tenido repercusiones, represiones, amenazas. En el caso particular, si bien cesaron las amenazas de muerte, se han mantenido a nivel de medios de comunicación, de redes sociales también, las mismas amenazas, si bien, como digo, no amenazas de muerte, pero sí amenazas de agresiones físicas contra mi persona, que obviamente yo le he puesto en conocimiento a las autoridades. Pero bueno, eso forma parte, Liceña, del trabajo de un defensor de derechos humanos. A nivel latinoamericano y de la región latinoamericana, hemos visto que algunos inclusive, no solo que han sido amenazados, sino que han atentado contra sus vidas, y otros han fallecido en el ejercicio de su trabajo, de su deber de proteger los derechos de las personas y de garantizar condiciones mínimas o básicas para el resto de la población. Este es un trabajo en donde nos expone, porque estamos frente al poder, estamos en la otra orilla, para decirlo de un modo, del poder. El poder no necesita que se lo defienda a quien se necesita que se lo defienda, son a los ciudadanos que requieren de servicios, que requieren de una política pública asistencial, y ahí indudablemente el Estado ha tenido una actitud pasiva o omisiva en cuanto a la debida protección de los derechos humanos, y eso indudablemente, como le mencionaba, nos ha expuesto, porque nos hemos enfrentado al poder. Creo que pocas veces se ha hecho esto, de enfrentarse a un poder con todas las consecuencias que eso deriva, y eso ha tenido una repercusión que esperemos que no pasen o que no lleguen a pasar más allá de las simples amenazas que se nos han dado. Doctor Carrión, ¿qué tan importante ahora que estamos a las puertas de una elección presidencial es que los candidatos propongan una política clara en materia de derechos humanos? Es fundamental un tema que para nosotros es básico y necesario además. El tema de los políticos, los binomios presidenciales tienen una gran responsabilidad y tienen que exponer el plan que tendrán de derechos humanos. Ninguno de los candidatos les hemos visto, les hemos escuchado, bueno, también por el tema de que necesitan exponer o formalizar sus candidaturas, pero ninguno de ellos ha expuesto un plan nacional de derechos humanos, y eso es bastante preocupante, porque eso tiene que ser una política de Estado en donde cada uno de los políticos y de los candidatos a la presidencia de la República deben tener una claridad respecto de cuál es respecto de cuál es la situación de derechos humanos en el país. Como digo, lamentablemente tiene que tener una situación sumamente clara de qué es lo que deben presentar al país. Adicionalmente, tomando en cuenta una cosa, licencia, los binomios presidenciales deben conocer exactamente que la Constitución es garantista de derechos, que un sistema democrático y una política de Estado y un Estado de derecho debe garantizar los derechos de todas las personas, y para ello es fundamental de qué van a hacer los candidatos o los binomios presidenciales en el momento de llegar al poder. Por ponerle un ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad está próximo a emitirse. En ese momento, ¿qué va a pasar con ese informe de la Comisión? Se va a investigar los hechos de octubre, se va a sancionar, se van a establecer las responsabilidades, pero sobre todo se van a establecer las reparaciones debidas a las familiares y a las víctimas de lo que pasó en el mes de octubre. Eso, por ejemplo, ningún candidato aún se ha pronunciado, y es necesario que el país conozca el pronunciamiento de los binomios. Doctor Carrión, sé que usted tiene que abordar ya en los próximos minutos un avión. Le agradezco muchísimo por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Nada más, ¿cuándo van a presentar este informe de la Comisión de la Verdad? ¿Ya hay una fecha establecida para ello? Sí, de lo que tenemos entendido, creo que estará para el próximo mes de enero. Ajá. Los primeros días o a mediados de enero. Esperemos que la Comisión de la Verdad pueda presentarle al país los resultados de su investigación, y en función de eso entregarle al gobierno, porque aquí la responsabilidad es del gobierno, que de la misma forma que a través de la justicia se empezó a investigar a aquellas personas que actuaron de manera violenta, también se tiene que actuar con aquellos miembros de la fuerza pública que vulneraron derechos de una manera
alerta que hicieron uso excesivo de la fuerza y que eso generó violaciones a los derechos humanos. Muchísimas gracias, doctor Carrión. Conversamos con el doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Le agradezco por su deferencia y que tenga un feliz viaje. Doctor Carrión, muchas gracias. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. El doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, nos acompañó en nuestro segmento de entrevistas en Punto Noticias, segunda emisión hoy, que se conmemora un aniversario más del Día de los Derechos Humanos. 12:41. Punto Noticia. Estamos en las noticias que hacen historia.